la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Qué terrible sería que usted tenga lo mejor de lo mejor y no lo aproveche. Cuando ellos vieron ese cambio en esa mujer que corría por la ciudad declarando esa verdad, no vieron una mujer triste, vieron una mujer llena de esperanza, llena de ánimo. Qué importante es para el Hijo de Dios conocer su identidad. Paz de Cristo, pueden tomar su asiento, hermanos. Dios los bendiga a cada uno. En este día estoy agradecido con Dios porque sin duda alguna Dios ha sido bueno con nosotros, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo y sé que con cada uno de ustedes. Es por eso que están aquí. Estoy feliz, hermano, y pues le invito a que disponga su corazón para recibir una palabra que traiga edificación a nuestra vida. Amén. Voy a invitarle a que abramos nuestra Biblia en el capítulo 4 del libro de Marcos, capítulo 1. Marcos 4, 1. Vamos a leer este texto y después vamos a hacer una breve oración para que el Señor sea quien nos hable, quien nos dé entendimiento y nos ayude a retener esta palabra. Amén. Dice así, Marcos 4:1. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción, les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra, esa semilla brotó, pero pronto se secó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó en espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Amén. Vamos a hacer una breve oración, así como estamos sentados. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos hable en este día y que nos dé libertad. Amén. Señor Jesús, en esta mañana bendecimos tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu señorío, reconocemos que toda la sabiduría, Señor, toda la inteligencia provienen de ti. En esta mañana, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo me use, hable a través de mí, Señor, para que mis hermanos sean edificados, puedan recibir una palabra, Señor, que sea de crecimiento para nuestras vidas. Yo te ruego que quites toda distracción de la mente de mis hermanos, toda indisposición, Señor, todo menosprecio a tu palabra. Te ruego que bendigas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las visitas, que podamos ser buena tierra, Señor, en este día y que tu palabra pueda ser guardada en nuestros corazones y más aún que podamos vivirla. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el día de hoy quiero hablarle bajo el tema, fuimos diseñados para dar mucho fruto. Todos sabemos que a lo largo de la historia, la humanidad, independientemente del país del que hablemos, ha necesitado de la siembra, de la agricultura para poder subsistir. Usted y yo quizá ignoramos todo el proceso que hay detrás para que nosotros logremos tener un mango, un tomate, una cebolla, una lechuga en nuestra mesa. Pero la realidad es que detrás de todo eso hay un proceso. Usted y yo pues vemos la parte feliz o la parte fácil, que es llegar al mercado, ver cuánto cuesta, agarrar lo que queremos e irnos. Sin embargo, para que ese mango, esa cebolla, ese tomate estuvieran ahí listos para recoger, ya pasaron meses, ya hubo lluvia, ya hubo riego, ya hubo cierto proceso y nosotros llegamos y pues lo compramos. Pero hay algo que independientemente del fruto que se esté cosechando o se esté sembrando, todas las personas que son agricultores, que se dedican a cosechar, tienen algo en común, y es que todas estas personas, cuando siembran algo, independientemente del producto del que hablemos, ellos esperan recibir un fruto. Es decir, si vamos al Valle de Mexicali, usted no va a encontrar un agricultor que le diga que a él le gusta sembrar
porque es divertido sembrar y listo. Si sale la sandía, bien. Si no salen los melones, no pasa nada. Yo vivo de mis rentas. No, el agricultor cuando siembra la semilla, lo hace con la total esperanza de que con lo que va a recibir, con ese fruto, va a poder subsistir, quizás hasta la siguiente temporada. Amén. Vemos la parábola del sembrador como ejemplo de esto. Si nosotros nos ponemos a analizar la escritura, nos daremos cuenta que Jesús es el sembrador. Amén. Y sabemos que la semilla de la que se habla es la palabra de nuestro Dios, que ya la conocemos. En esta historia vemos 4 tipos de tierra distintos. Los primeros 3, que son los que ya leímos, quisiera que volviéramos a esa cita en Marcos 4:3. Vamos a enfocarnos en los 3 tipos de tierra que se mencionan primero y vamos a ver qué resultado dieron. Dice Marcos 4:3, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó en terreno de espinos, entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Todas estas cosas, hermanos, pues representan las diferentes dificultades que hay en nuestra vida para poder dar fruto. Ahorita vamos a ver de qué fruto estamos hablando. Cuando la Biblia se refiere a los pájaros, que en este caso representan al enemigo, porque el enemigo a veces, dicen por ahí los cristianos, que a veces nos roban la bendición, ¿sí o no? De repente vamos aquí bien gozosos de la iglesia y pasa algo y ¡pum! Se nos olvida la palabra, se nos olvida el gozo que estábamos pregonando en la iglesia. También hay otro terreno del que se habla que es pedregoso y que no tiene mucha tierra, donde sí, a veces la palabra de Dios nos emociona, genera cierta emoción y vamos bien emocionados a la casa y durante la semana resulta que como no tenemos profundidad en nuestro corazón, es decir, en nuestra tierra, pues la predicación, la enseñanza que recibimos no logra dar frutos, se quema. Otra parte cayó entre espinos que quizá pueden representar los afanes de la vida. A veces puede ser el esposo, la esposa no convertida, pueden ser las malas compañías, pueden ser incluso los hijos que están emproblemados y todas esas cosas nos distraen, nos ahogan, como dice la Escritura, de tal forma que la palabra que nosotros recibimos, ya sea en la iglesia, con nuestro pastor, con los ministros, en la escuela de discipulado, etcétera, esa palabra nosotros decimos, la palabra es buena, ya entendí, sin embargo nos distraemos tanto, nos ahogamos en otras cosas de tal forma que el fruto que se iba a dar resulta que nunca sale. Es decir, imaginemos que una persona avienta una semilla y está esperando recibir aguacates, que son carísimos, por cierto. Imaginemos que esta persona avienta el aguacate y resulta que alguien más llega y avienta otras cosas encima, le pone cemento. ¿Ustedes creen que la semilla va a lograr salir y el fruto se va a dar? No. ¿Por qué? Porque hay algo que le está estorbando. Cuando hablamos de fruto, en el sentido que le estoy hablando, en la Biblia, el fruto normalmente se usa para describir todas aquellas acciones externas de una persona o de un creyente que son el resultado de la condición del corazón. Usted me puede decir que cree en Dios. Sin embargo, dice la Biblia, decía nuestra hermana Malena, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros cuando estamos dando fruto, ese fruto no es que usted y yo vayamos a dar una planta o una semilla, sino que el fruto se debe de ver reflejado en nuestras acciones, no en pensar, sí, Señor, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de hacer esto, tengo este mal hábito, lo tengo que dejar. Eso no es fruto, vamos bien. Sin embargo, si usted lo deja ahí y no cambia ese hábito, no cambia esa mala compañía, usted no está dando fruto. Usted recibe una palabra, sin embargo, no estamos generando ningún resultado. La palabra de Dios dice, porque de dentro del corazón salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, etcétera. También dice otro texto que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo tengo en mi corazón es lo que yo le hablo. Si en mi corazón solamente hay afanes de la vida, cuando usted platique conmigo, yo solamente le voy a hablar de los afanes de la vida. Ay, mi hijo, hermano, fíjese que no, me está yendo muy mal en la vida, mi hijo tiene esto, en mi trabajo me va de tal manera. Bueno, eso es lo que tiene usted en su corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos palabra de Dios,
una semilla que verdaderamente está trabajando en nosotros, eso se va a ver reflejado en frutos. Usted y yo, si estamos recibiendo palabra de Dios, y créame que la palabra es perfecta, vamos a demostrar esos resultados únicamente si vivimos esa palabra. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra, que está representada por la semilla en la parábola del sembrador. Es por eso que usted y yo, hermano, debemos confiar en la predicación de la palabra más que en cualquier cosa. Usted y yo somos imperfectos, sin embargo, la semilla, es decir, la palabra de Dios, es perfecta, y déjeme decirle que la palabra tiene vida en sí misma. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Por lo tanto, usted y yo podemos ver una semilla de girasol, de aguacate, y quizá la miramos muy simple. Quizás si la dejemos ahí, ni siquiera se mueve, y puede decir alguien, pues eso no está vivo. Sin embargo, nosotros cuando tomamos esa semilla que no se mueve, que la podemos dejar arriba de la mesa y que no se va a ir, no va a crecer sola, usted la lleva a una buena tierra, la riega, la cuida, le da el debido tiempo, y usted se va a dar cuenta que resulta que la semilla que se miraba muerta o que no tenía movimiento, pues sí tiene vida dentro de ella. Así es la palabra de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Puede haber entre nosotros personas que quizá duden de la veracidad de la palabra y digan, ay, se me hace que estos son pura religión, son como estos y como aquellos, nomás se llaman diferente. Bueno, eso puede pensar usted. Yo le diría, si usted y yo queremos saber si la palabra de Dios es verdadera, es viva y eficaz, como dice el texto, yo le invito a que usted abra su corazón y que al menos, como decimos, pruebe a Dios, pruebe la palabra de Dios, y usted se va a dar cuenta que aunque la palabra de Dios parecen solo letras y parece un libro común, usted se va a dar cuenta que cuando usted y yo le demos entrada, escuchemos de la palabra de Dios, verdaderamente valoremos la palabra de Dios, esa palabra en nuestra alma, en nuestra vida, va a producir fruto, es decir, va a producir cambios. Recuerde que el sembrador es nuestro Dios, y ya vimos al principio que ninguna persona, ningún agricultor siembra por sembrar, sino que siembra para recibir algo a cambio. Es decir, Dios está esperando, cuando Él envía su palabra, recibir un fruto abundante, es decir, un resultado. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Podemos confirmar que la semilla, en este caso, es la palabra de Dios, es lo que se está arrojando a la tierra, y cuando usted y yo verdaderamente abrimos nuestro corazón, lo que va a engendrar es fe. Amén. Un miembro del grupo de amistad decía el otro día, yo pido para que Dios me dé más fe. Y pues yo dije, pues vamos a orar por eso. Sin embargo, más tarde pensé en decirle, pues la fe ahí está garantizada, lo único que necesitas es buscar de la palabra de Dios, no dejar estas reuniones, venir a la escuela de discipulado, escuchar las predicaciones y poner atención. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe es por el oír. Usted escucha palabra, usted va a tener fe. En ocasiones en nuestra vida pasamos X o Y necesidad, cualquier tipo, quizá una enfermedad, quizá una carencia económica, y andamos todos asustados, todos tambaleantes, ya nos da una gripe y pensamos que nos vamos con el Señor. Amén. Eso es resultado de una fe débil. Podemos tener una fe pequeñita o podemos tener una fe grande. El problema está en que a veces no nos acercamos a la palabra de Dios y por lo tanto viene cualquier cosa y nos mueve. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios genera peso, nos llena, y si no tenemos la palabra somos como nubes sin agua. Nos cuentan una cosa por acá, ya creemos por acá. Nos cuentan una cosa por acá, ya creemos otra cosa por acá. Nos dicen que existen muchos dioses y ahí vamos para allá. Nos dicen que Dios está partido en 3, 4, 5 pedazos y ahí vamos para allá. ¿Por qué? No porque Dios nos quiere engañar, sino porque nosotros no estamos yendo a la fuente, que es la palabra de Dios. Volviendo a la parábola del sembrador, debemos notar algo sumamente importante, y es aquí donde usted y yo entramos. Si usted lee detenidamente estos textos en Marcos 4 en adelante, nos vamos a dar cuenta que la semilla era exactamente la misma, el sembrador era exactamente el mismo, y lo único que varía, el resultado variaba de acuerdo a la tierra que la recibía. De esto podemos rescatar que la palabra de Dios es perfecta. Independientemente de lo que usted y yo pensemos, la palabra de Dios es perfecta, la creamos o no,
sigue siendo perfecta. El detalle aquí es algo tan sencillo como que usted agarre una semilla, la lleve con los de laboratorio, los biólogos, como les quiera decir. Usted agarre la semilla y les diga, señor científico o laboratorista, ¿me puede revisar esta semilla para ver si está en buenas condiciones? Y ya, la revisan, hacen el proceso y le dicen, esta semilla está perfecta, la puede sembrar y si la tierra es buena va a cosechar. Bueno, usted puede tomar esa semilla, ir a su casa y resulta que usted no tiene tierra, sino que tiene un bonche de madera. Usted dice, no, pues la semilla es buena, la voy a echar. Usted puede aventarle, puede enterrar la semilla dentro de la madera, hacer un hoyo con un taladro, meterla, aventarle agua, etcétera, y se va a dar cuenta que no va a pasar nada. Usted la puede llevar a un bonche de piedras, a un bonche de cemento y se va a dar cuenta que que la semilla no va a producir nada. Pero el detalle aquí no es que la semilla esté defectuosa, sino que el problema es la tierra en la que está siendo depositada. Amén. Aquí es donde usted y yo entramos, porque la palabra de Dios hace referencia a usted y a mí cuando menciona estas 4 tierras. Menciona una tierra que está junto al camino, que llegan los pájaros y se llevan la semilla o se la comen. También está otra parte que cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra, sin mucho fundamento o profundidad. Y también está la otra parte que cayó entre espinos. Gracias a Dios hay una 4ª tierra de la que habla, que dice que es una buena tierra, donde la semilla sí produce y que produce a 30, 60 o 100 por 1, según sea el caso. Amén. Aquí yo le preguntaría, independientemente de que nosotros pensemos bien o mal de nosotros, estamos en cualquiera de estos 4 tipos de tierra. Es decir, su vida puede ser una vida donde la palabra llegue el enemigo y así le robe la bendición, porque Dios nos quiere bendecir, pero ¿qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? También su vida puede ser una vida llena de piedras, un corazón lleno de piedras sin mucha tierra, que cualquier cosita pues llega y como no tenemos profundidad, se quema, no se logra dar ese fruto, no generamos ningún cambio en nuestra vida y seguimos siendo los mismos. Amén. Y también está la otra parte que cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, es decir, la estorbaron de tal forma que ninguna de estas 3 pues da fruto. Y así podemos estar nosotros podemos venir delante de Dios, podemos escuchar la palabra y todos los que estamos aquí podemos recibir la misma palabra. Nuestra hermana María recibe la misma palabra que yo, nuestra hermana Ana Rosa recibe la misma palabra que yo, Josué, Pablo reciben la misma palabra que yo. Si ellos están aquí, están recibiendo lo mismo. Si ellos vienen a la escuela de discipulado, están recibiendo lo mismo. Sin embargo, la diferencia en el resultado final, en el fruto, va a tener que ver con la disposición y la limpieza que tenga usted en su corazón, es decir, en su tierra. ¿Tiene usted una tierra dura, una tierra llena de piedras, una tierra sin profundidad? O ojalá así sea, una verdadera tierra verdaderamente buena y limpia para recibir esta semilla y dar fruto. Amén. Esa tierra de la que habla la palabra de nuestro Dios somos nosotros, es nuestra mente, es nuestro corazón. En ocasiones, le voy a poner un ejemplo para que se dé cuenta cómo somos a veces. Usted y yo, muchos de aquí llevamos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, ¿sí o no? Amén. ¿Quién lleva más de 5 años en el Evangelio? Levante su mano. Amén. Bueno, ustedes creen, yo sé que les ha pasado, a mí me ha pasado, lo reconozco. De repente está predicando el pastor de X o Y tema, de las mentiras, del pecado, de la fornicación, de lo que ustedes quieran. Entonces estamos escuchando la palabra de Dios y resulta que nuestro hermano Salvador, nuestro hermano Moisés, nuestra hermana Karen Guzmán no vinieron hoy. Entonces nosotros que pensamos que somos buena tierra porque nos portamos bien, venimos delante de Dios, escuchamos la palabra de Dios que Dios envía a través de sus siervos y en nuestra mente decimos amén o gritamos amén, háblanos Señor, pero en nuestra mente estamos pensando ay Señor, ¿por qué no vino el hermano Chava hoy? Esta palabra era para él. Amén. ¿Lo han pensado? ¿Quién lo ha pensado? Yo sé, aunque no me digan. Entonces, ¿ustedes creen que una tierra sana se puede poner los moños o se puede poner en una posición de que cuando el sembrador nos aviente algo, la tierra haga esto? Yo nunca lo he visto, que haga la tierra esto, ¡fum! Y que aviente la semilla para la tierra de su vecino. Yo nunca lo he visto. ¿Alguien lo ha visto? No. Entonces, en ese tipo de detalles, nosotros nos podemos dar cuenta que quizá nuestra tierra puede dar más o menos y de repente da algún fruto, pero no es la tierra que nuestro Dios está buscando.
¿Por qué? Porque una tierra sana, una tierra limpia, usted le avienta aguacate, tomate, lechuga, lo que sea, hasta los avienta cerca y van a salir y ahí se están peleando por el lugar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, nos podemos dar cuenta, son detalles que nos demuestran que nuestra tierra quizá no está 100% limpia. Porque una tierra buena no dice, ay, la palabra era para la hermana Graciela, no vino hoy. Ay, la palabra era para la hermana Soco, para todos los impuntuales que no vinieron hoy, Dios les está hablando. Háblale, Señor, decimos, en lugar de háblame, Señor. Bueno, ese tipo de detalles son los que en nuestra vida evitan que a veces crezcamos. A veces son los hijos, como le digo, a veces nos afanamos tanto en las cosas de este mundo, a veces esos espinos que están ahí no es tanto que el diablo los envíe y tampoco es que Dios los envíe, sino que nosotros mismos nos vamos llenando de tantas cosas de tal forma que el trabajo es más importante. Yo trabajo para mi familia y meto 15 o 20 horas de trabajo al día y Dios se va a agradar de eso aunque yo no vaya a la iglesia. Ese tipo de pensamientos son los que evitan que usted y yo demos fruto. Vamos a ver qué piensa nuestro Dios en Mateo 21, verso 18, hablando de la higuera sin fruto. Mateo 21, 18. Dice así, Mateo 21, 18 y 19. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante, la higuera se secó. ¿Qué producen las higueras? ¿Qué dan? Higos, ¿no? Entonces, vemos que dice, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella. ¿Por qué? Porque como nuestro Dios estaba en un cuerpo de hombre, pues comía, tal cual. Entonces estaba buscando un alimento para calmar su hambre. Llega a la higuera y se da cuenta que no hay fruto, que no hay higos. La higuera no está dando higos, pero no encontró nada más que hojas. Amén. Luego le dice, nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Aquí podemos ver la molestia de nuestro Señor Jesucristo al ver que la higuera, que debería estar dando higos, es decir, fruto, dando algo, no estaba produciendo nada. Si usted y yo sembramos un árbol de limones, de naranjas en nuestro patio, pues estamos esperando que nos dé limones o naranjas. Sin embargo, si usted le invierte dinero, le compra vitaminas, etcétera, etcétera, le dedica tiempo, lo recorta, le pone sombra, y cuando usted quiere un limón, resulta que no hay limón, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues te voy a cortar mejor, estás robando espacio. Amén. Entonces, nuestro Dios tenía hambre, el Señor Jesucristo estando en cuerpo de hombre tenía hambre, un hambre natural como la que nos da usted y a mí. Pero eso puede bien representar las diferentes necesidades que hay en una congregación, que hay en una iglesia, y quizá Dios de vez en cuando se acerca a usted y a mí, se acerca a nuestro corazón a ver cómo está nuestra tierra, porque hay diferentes necesidades, ahorita vamos a ver cuáles, o se acerca a través del ministerio, de los pastores, de los ministros, y resulta que se acerca a la tierra del hermano Misael, pero pues el hermano Misael lleva 20 años aquí y no está dando fruto. Resulta que hay una necesidad de cubrir, no sé, una enseñanza, y hay 25 hermanos que llevan más de 10 años aquí y pues no hay quien la cubra. Se necesita una predicación y todos le quieren sacar la vuelta. Se necesita predicarle a las almas y nadie les quiere predicar. Entonces es ahí cuando nuestro Dios, es como si nosotros fuéramos esa higuera, nuestro Dios está acercando a cubrir una necesidad, cualquiera que sea, y nosotros no estamos dando el fruto que deberíamos estar dando. Vamos a ver qué frutos podemos dar. Vamos a ir al libro de Gálatas 5:22. Son varios los frutos que le podemos dar a nuestro Dios y ponerlos al servicio de su obra. Vamos a ver primeramente qué frutos podemos dar. Uno de ellos son los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5:22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu, es decir, el resultado de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. Si usted se pregunta, hermano, pues ¿de qué estás hablando? Pues si yo siempre estoy dispuesto a todo.
Perfecto, lo felicito. Quizá tenemos algunos frutos, pero recuerde que el texto decía, da a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Ustedes creen que Dios está feliz nomás con 30? Claro que no. Dios está esperando que todos demos 100, es decir, que demos fruto abundante. Si usted no sabe qué fruto tiene que dar, puede empezar por las obras del Espíritu Santo y solamente van a llegar cuando nosotros pidamos y recibamos el Espíritu Santo. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Por ahí podemos empezar. Si a usted le falta amor, le falta alegría, si usted vive triste, unos días anda feliz, otros días anda triste, otros días anda desanimado, siempre está orando para que pidan por usted porque está desanimado, debemos empezar a buscar esos frutos a través del Espíritu Santo. Si usted no es fiel, quizá en la obra de Dios, quizá con su esposo o su esposa, debemos empezar por ahí. La humildad, a veces somos altaneros, a veces somos soberbios y no queremos que nadie nos enseñe. Esos detalles los podemos solucionar, sin embargo, a veces nos estancamos y también pues menciona el dominio propio. Otra cosa rápidamente en Romanos 6:22, otro fruto que usted y yo podemos dar es la santificación. Romanos 6:22 dice así, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio a Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. El detalle es que a veces nosotros nos quedamos en que somos liberados del pecado nomás. Es decir, venimos del mundo, entendemos la palabra de Dios, la recibimos y dejamos nuestra pasada manera de vivir. Pero también dice, ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio a Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que no nomás es decir, mira, yo tomaba, yo fumaba, yo andaba con estas compañías, yo mataba, yo robaba, yo hacía esto y aquello, ya no lo hago. Y nosotros pensamos que eso es suficiente para nuestro Dios. No. El sembrador está esperando fruto de nosotros y sí, qué bueno que somos liberados del pecado, pero también hay que buscar la santidad y ponernos al servicio de nuestro Dios, amén. Dice también en el libro de Colosenses otro fruto, Colosenses 1:10, dice así, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Lo voy a repetir, Colosenses 1:10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Le decía, a veces nosotros, lamentablemente, nos conformamos o nos estancamos, porque sí nos pasa que nos estancamos en cierto nivel de crecimiento espiritual y a veces nos conformamos con que yo era asesino y ya no soy asesino, con que yo era un ladrón y ya no soy ladrón. Y eso es bueno, yo no estoy diciendo que no. Sin embargo, hay muchas cosas más que podemos hacer. Por ejemplo, dar fruto en toda buena obra, es decir, que nuestra vida cambie, que hagamos cosas buenas, que hagamos cosas por los demás, por la obra de Dios. Y algo muy importante es que no vamos a poder hacer todas esas cosas si no crecemos en el conocimiento de Dios. Lo digo con pena y con vergüenza, que en muchas ocasiones nos damos cuenta cuando nos separan por grupos, varones, damas jóvenes, etcétera, que se hacen quizá juegos o dinámicas bíblicas de esgrima, de preguntas bíblicas, etcétera. Y a veces, lo digo con mucho respeto, es vergonzoso el nivel de conocimiento de la palabra de Dios que tenemos. Yo conozco niños, es más, yo conozco personas adultas que saben menos que mi hijo Ezra de la palabra de Dios. Y eso es decir muchísimo. Amén. Entonces, cuando hablamos de dar frutos, tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. El texto dice que en toda buena obra y también crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros a veces pensamos que basta con venir a la iglesia, con escuchar una palabra, y sí es cierto que somos bendecidos. La predicación es para bendición. Sin embargo, usted ha escuchado quizás 100, 200, 300 predicaciones y dígame de cuántas se acuerda o cuántas vive.
Amén. Es como si usted y yo tenemos semillas o tenemos un alimento y lo echamos en saco roto. El saco no tiene fondo, la semilla puede estar muy buena, las papas, el tomate, lo que usted le quiere echar, pero si lo tiramos en saco roto no genera nada, no nos lo vamos a poder comer porque se nos cayó. Amén. Entonces, los frutos que podemos dar son los frutos del Espíritu Santo, que ya lo sabemos. La santificación, es decir, que nuestra vida no basta con que ya no seamos los de antes, sino que tenemos que ser mucho mejores. Tenemos que hablar mucho mejor, tenemos que comportarnos mucho mejor. Si usted se lleva con las personas, si usted platica con las personas, tiene que ser de una manera mucho mejor. No basta con parecer cristiano. El siguiente es Mateo 28:19 y es en el que hemos estado enfocados algunos meses, sin embargo no todos. Dice Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Otro fruto que podemos dar, y es hermoso, es el de ganar almas, el hacer verdaderos discípulos, que es lo que se nos ha estado enseñando todo este tiempo. Quizá usted puede decir, ay, Misael, ¿a mí qué me vas a decir? Yo ya tengo los frutos del Espíritu Santo, ya tengo la santificación, conozco mucho de la palabra de Dios. Bueno, recuerde que Dios no se conforma ni con 30 ni con 60, sino que Dios quiere 100. Entonces, si usted ya está con palomita en todos los puntos anteriores, bueno, quizá a todos, incluyéndome, nos falta ganar discípulos para Cristo, porque si usted y yo fuéramos perfectos, aquí estuviera a reventar. Es más, ya ni siquiera estuviéramos aquí, estuviéramos en un lugar más grande. Amén. Entonces, ¿qué frutos está esperando Dios de nosotros? Los frutos del Espíritu, la santificación que aplique en todas las áreas de nuestra vida, incluso la mente, toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ganar discípulos para Cristo. Eso es lo que está esperando nuestro Dios de nosotros, pero eso implica trabajo, implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque es muy cómodo venir a la iglesia, sentarse, escuchar e irse a la casa sin ninguna preocupación. A veces ni siquiera nos preocupa cumplir o hacer lo que Dios ha hablado en este día en nuestras vidas. Entonces nos vamos, estuvo bonita la enseñanza. Nuestro hermano Manuel hace poco nos hablaba de un texto donde decía que básicamente los que estaban acá enfrente, los que presidían y enseñaban, a veces para algún pueblo son como entretenimiento, es como si aquí fuera un stand-up, como si ustedes vinieran a escuchar algo bonito, pasársela bien. Y está bonita la predicación, debemos de tener los frutos, y nos vamos y somos exactamente los mismos, pero eso es menosprecio delante de nuestro Dios. ¿Por qué no logramos dar fruto? En el mundo natural, el fruto es el resultado de una planta saludable que produce lo que fue diseñado para producir. En Génesis 1:1 dice, produzca la tierra, hierba verde, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la planta, es decir, nosotros, está saludable, podemos producir lo que fuimos diseñados para producir, que son los frutos del Espíritu Santo, el ganar almas para Cristo, la santificación, etcétera. Es ahí donde nosotros debemos de limpiar nuestra vida, porque cuando una persona va a sembrar, yo lo he hecho con mi madre, a ella le gustan mucho las plantas, de repente está lleno de basura ahí, de repente hay piedras o hay otras raíces anteriores, y lo que se necesita hacer es rastrillar. A lo mejor la tierra está muy dura, ponemos otra tierra, la vitaminamos de tal forma que el fruto se pueda dar. Pero cuando usted y yo queremos dar fruto, porque si yo le pregunto, todos queremos dar fruto, yo quiero dar mucho fruto, si usted me pregunta. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para que ese fruto verdaderamente se dé? No es arte de magia. Jesús dijo a los que le seguían, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y el fruto no se trata de una vida de apariencias, de parecer gente buena, de ser religiosos. No, se habla de un fruto porque hay mucho trabajo que hacer y todos nosotros podemos aportar. Sin embargo, si somos 50 y solamente al 5, 10 le echan las ganas para dar fruto, para esforzarse en la obra de Dios, el detalle es que el trabajo se hace muy gravoso. A veces se le carga mucho la mano a algunas personas porque hay mucha gente que puede ayudar, sin embargo no está dispuesta a ayudar porque no está dando frutos. Vamos a leer, ya casi para terminar, Juan 15. Vamos a ver qué dice nuestro Dios, cómo podemos lograr dar fruto. Juan 15, 4 y 5. La forma es sencilla, sin embargo depende de cada uno de nosotros hacerlo. No que quede en un mero deseo. Dice así Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Qué dice? El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y luego dice, ya lo sabemos, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Amén. Es tan sencillo de entender, pero a veces tan difícil de vivir en nuestra vida. Es tan sencillo como que en lo natural, si nosotros llegamos a un árbol de toronjas, de naranja, le cortamos una rama, la rama se va a ver bonita por un rato, ahí va a tener pegada una toronja, una naranja. Sin embargo, si usted vuelve a los 2-3 días con el sol de Mexicali, va a estar completamente seca. Amén. Entonces, la vid, de donde proviene la vida, de donde proviene todo, es de nuestro Dios. Si usted y yo no estamos conectados a la fuente de vida, que es el Espíritu Santo, nuestro Dios mismo, no vamos a poder llevar fruto, porque usted y yo podemos tener tierra limpia, podemos tener una buena semilla, recibir del ministerio una buena semilla, pero si no hay agua, es decir, si no hay Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a poder dar fruto, no vamos a poder dar un fruto saludable, agradable delante de nuestro Dios. Si permanecemos en Dios, podremos llevar mucho fruto, y no hablamos de venir a la iglesia y cumplir, eso lo hacen también los del mundo. Necesitamos estar conectados verdaderamente de Dios. Como discípulos de Cristo debemos permanecer firmemente conectados a Él para seguir siendo espiritualmente productivos. Usted me puede decir, hermano, yo soy una persona productiva. Bueno, pero ¿qué produces? Hay gente que produce odio, que produce chismes, que produce rencillas, que produce estorbos. Hay gente que produce mucho dinero, pero no por eso está produciendo espiritualmente. Un pámpano obtiene su fuerza, su alimento, su protección y la energía de la vid verdadera, que en este caso es nuestro Dios. Si usted mira quizá a nuestro pastor, la mayor parte del tiempo con energía, con ánimo, lo mira siempre dispuesto, etcétera, no es porque en nuestra humanidad seamos los mejores hombres del mundo, ni porque nuestra voluntad sea difícil de frenar, ni nada similar, sino que cuando uno está tan cerca de Dios, pues Dios nos transmite su esencia, su personalidad. Por lo tanto, nosotros no necesitamos que nadie nos esté animando, sino que nosotros animamos a otros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos animó a nosotros. Entonces, si usted y yo a veces estamos cabizbajos, a veces animados, a veces sí queremos ganar almas, a veces no queremos ganar almas, el detalle está en que estamos despegados de la vid. Cuando usted y yo estamos conectados a esa vid que produce vida en el espíritu, vamos a poder ser hombres y mujeres espiritualmente productivos. Amén. Si no oramos casi nunca y evitamos que nuestras vidas sean examinadas por el Espíritu Santo, somos como un pámpano desgajado de la vid y por lo tanto nuestras vidas se vuelven infructuosas. Llevamos 10 años aquí, seguimos teniendo las mismas deficiencias. Alguien pregunta por nosotros y dicen, sí, es el hermano que siempre anda con sus cosas. Ya nos tienen incluso etiquetados con ciertos detalles porque duramos años y años y años con las mismas deficiencias espirituales. Y esto no debe de ser así, no es agradable delante de nuestro Dios. Necesitamos una entrega diaria, una comunicación diaria y un arrepentimiento y una conexión diaria a nuestro Dios con el Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu Santo y no satisfacer a los deseos de la carne. Es tan sencillo como que usted y yo lo hemos vivido. A veces nosotros salimos bien animados, quizá mañana usted ora una hora y media, se va a su trabajo, todo perfecto, y hay tentaciones, hay pruebas y las vence, anda uno bien valiente, ahorita todo se me resbala. Pero resulta que dura 2, 3, 4, 5 días en orar, se le presentan las mismas tentaciones y pum, ahí va uno y cae. Vuelve a Dios a pedir perdón y al rato vuelve a caer uno. ¿Por qué? Ese es el detalle de no estar siempre conectados, porque algo que debemos de entender es que no somos autosuficientes, por eso es que necesitamos estar conectados a la vid verdadera, que es nuestro Dios. Debemos mantenernos íntimamente conectados a la vid y esa va a ser la única manera que aún, como dice el texto en Salmos 92, aún en la vejez fructificarán. Dice Isaías 40:31 de que correrán y no se cansarán, y dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Amén. Todo hombre, hermano, que dedica su vida a la agricultura y a la siembra debe pasar por diferentes procesos para que la semilla dé fruto.
No sé mucho de agricultura, pero yo he visto diferentes máquinas que voltean la tierra, le ponen la tierra, la riegan, la vuelven a voltear, etc. Bueno, la semilla, hermano, ya ha sido sembrado en nosotros. La semilla aquí está. No la estamos inventando, no estamos descubriendo el hilo negro. Solamente depende del tipo de tierra que nosotros estemos ofreciendo para que esta semilla, verdaderamente genere frutos en nosotros. Como le decía hace un momento, Daniel puede escuchar la misma palabra de Dios, Ramiro puede escuchar exactamente el mismo mensaje de parte de Dios, Andrés igual. Sin embargo, el resultado en su vida va a depender de la tierra que cada uno de nosotros tengamos. Si la tierra de nuestro hermano Andrés es limpia, va a dar fruto sin problema. Si la tierra de nuestro hermano Daniel está más o menos, pues va a dar fruto más o menos, o va a salir el fruto y algo la va a quemar. Amén. De ahí la necesidad de que cada quien de manera personal revise su vida y nos aseguremos de irla limpiando, de irla preparando. ¿Cómo se hace esto? Cambiando hábitos. Es algo de lo más difícil. Es como la cuestión del peso. Uno dice, yo lo he dicho muchas veces, ya se lo he dicho, voy a adelgazar para tal fecha, perfecto. Y uno empieza, ¿sí o no? Hace dieta, va al gimnasio, toma esto, toma aquello, deja de comer esto y aquello. Perfecto, la intención es buena. Sin embargo, como tenemos un hábito de no comer tan saludablemente, volvemos a caer. Entonces, en las cuestiones espirituales es lo mismo. Usted sale de aquí, sale motivado y dice, no, sí, mañana, hoy en la tarde voy a ser un hombre nuevo, mañana voy a empezar a orar 1 hora, como siempre nos dicen, pero resulta que como usted no tiene hábitos de orar, no quiere cambiar sus hábitos realmente, pues mañana seguimos siendo exactamente los mismos y el ciclo se repite eternamente. También a veces decimos, estoy entendiendo que tengo que dejar ciertas compañías, ciertos familiares que lejos de sumar me restan. Bueno, pero ahí seguimos, ¿me explico? También debemos de cambiar ese tipo de trabajos absorbentes. Yo no le estoy diciendo que deje su trabajo, sin embargo, si en su poder está el trabajar menos horas, pues trabaje menos horas. O sea, usted va a llegar delante de su Dios y le va a decir, Señor, es que yo sí te quería buscar, pero había mucha chamba los miércoles y los domingos. Amén. ¿Ustedes creen que eso va a ser acepto ante nuestro Dios? No, hombre, agárrense. Dice Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua. El agua representa el Espíritu Santo, a nuestro Dios, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Es decir, puede venir la adversidad, puede venir la dificultad, puede venir incluso la carencia, pero sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es así como Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos. Que independientemente de la situación, del momento de la vida, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si hay abundancia económica, si hay escasez, si hay enfermedad, que sigamos dando fruto. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y si amamos verdaderamente la obra de Dios y si amamos a Dios y de verdad queremos servirle, el sembrador ya ha hecho su parte. Pero nuestro Dios está llegando a nuestras vidas y créame que todos los días lo hace y está pidiendo a cada uno de nosotros el fruto por el cual Él ya ha estado trabajando. Quizá en usted Dios ya invirtió 5, 10, 15 años, pero la pregunta es, ¿le estamos dando a ganar al Dios, al sembrador? ¿O seguimos con las mismas carencias de siempre? ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Y qué tipo de tierra le estamos ofreciendo a nuestro Dios? Amén. Voy a invitarle a que nos pongamos de pie. Aquellos que gusten pasar, vamos a hacer una oración de pie para pedirle a nuestro Dios, pues que Él sea el que limpie nuestra tierra, amén, que cambie nuestra manera de pensar, de vivir, porque sin duda alguna lo podemos hacer mejor. Algo que ha pasado, y yo sé que ya se han dado cuenta, antes pasamos 20, 30 personas al altar y a veces, y últimamente de la pandemia para acá, pasan los mismos de siempre. Pareciera que somos insensibles a la presencia de nuestro Dios, pero hoy podemos hacer ese cambio. Yo le invito a que pase y pues nuestro pastor y nuestro hermano Eliseo van a orar por cada uno de nosotros. Pidámosle a nuestro Dios que limpie nuestra tierra, que nos ayude a entender que nuestro corazón debe estar limpio para que nosotros podamos dar fruto. Amén. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos alabándote, honrándote, Señor, por tu amor, por tu fidelidad para nuestras vidas. Señor, hemos entendido, Señor, hemos aprendido el día de hoy que sin ti nada podemos hacer y que necesitamos estar conectados a ti, a la fuente de vida eterna, Señor, para poder estar limpios, para poder dar fruto. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por mí. Tú conoces las diferentes necesidades que hay en mi vida.
los malos hábitos que tengo, Señor, las malas costumbres, todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en mí, Señor. De igual forma, yo sé que mis hermanos, al igual que yo, tienen necesidad, Señor, tienen cosas que quizá ellos quisieran cambiar o que han intentado cambiar, pero no han podido. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que tú envíes agua, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que seamos limpios, para que nuestra vida sea transformada de una manera real, verdadera, Señor, profunda. Que nuestra vida, Señor, pueda haber el deseo de cambiar, de ser mejores, de no seguir siendo los mismos, Señor, de no seguir teniendo las mismas deficiencias, los mismos malos hábitos, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por cada una de las visitas. Hay cosas que sin duda alguna, Señor, las tenemos que quitar nosotros. Te pido que nos ayudes, pero también te pido, Señor, por aquellas cosas que nosotros no hemos podido lograr quitar, que tu mano poderosa nos visite, Señor, nos sane, nos transforme y limpie nuestro corazón, limpie nuestra tierra, Señor. Yo le ruego que bendiga a cada una de las personas que nos visitan el día de hoy, que usted sea quien envíe, Señor, Espíritu Santo, envíe fe, envíe convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a sus vidas. Te ruego por cada uno, te ruego que traigas libertad, que sea quitada de sus corazones toda ceguera espiritual, Señor Jesús. Creemos en tu poder y que en ningún otro haya salvación, Señor Jesús. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que nos visitan. Yo te ruego que les ayudes, que los libres de las malas compañías, de los malos compañeros, de las malas influencias en sus vidas, Señor, de los malos compañeros de trabajo, de todas aquellas cosas que nos estorban, que evitan, Señor, que la palabra dé fruto y que podamos cambiar en nuestras vidas. De igual forma, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Tú conoces el corazón de cada uno, conoces que quizá nuestra intención, la intención del corazón es buena, pero reconocemos que necesitamos más de ti, que necesitamos cambiar también, que hay muchas cosas por mejorar, Señor. Yo te ruego que envíes tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a andar en los frutos del Espíritu, en amor, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, Señor. Te ruego que envíes tu Espíritu, Señor, que tú seas quien nos convenza, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que cambies nuestro corazón, que nos transformes, Señor Jesús. Te ruego que nos ayudes, Señor, a ser santificados, a limpiar nuestra vida, a hablar mejor, a ver mejores cosas, a comportarnos mejor en todas las áreas de nuestra vida, Señor, a ser honestos, a ser hombres temerosos de ti, Señor, que andemos en santidad de verdad. Tu palabra dice que ningún alma verá al Señor sin santidad. Yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que envíes tu Espíritu, Señor, que nos limpies con tu Espíritu Santo, que hagas cambios en nuestra vida, Señor, de tal forma que podamos vivir en santidad, que podamos vivir agradándote, Señor. Que nuestra vida no sea una vida de apariencia, que podamos hacer cambios verdaderos, cambios sinceros en nuestra vida, Señor Jesús. De igual forma, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por mí, que podamos estar en toda buena obra, Señor. En toda buena obra, Señor, que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que busquemos, que escudriñemos tu palabra, Señor. Yo te ruego que cambies todo pensamiento, Señor, de la mente de mis hermanos, de mis hermanas, de mí mismo, Señor, para buscar de tu palabra, Señor, que podamos buscarla, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Que escudriñemos tu palabra, Señor, que la entendamos, que la recibamos y que podamos vivirla, Señor. Quita toda apatía de nuestros corazones, Señor, todo conformismo, Señor, en la situación en la que estemos. Que podamos ir de gloria en gloria, Señor, como la luz de la aurora. De igual forma, Señor, te ruego que nos ayudes como iglesia a crecer, a solucionar todas aquellas deficiencias que tenemos como iglesia, Padre, como hijos tuyos. Te ruego, Señor, que envíes obreros a tu mies, que pongas en nuestro corazón un corazón agradable, dispuesto a servirte, Señor Jesús. Que podamos ganar almas, Señor, que podamos predicar el Evangelio con libertad, Señor. Yo te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a ser pescadores de hombres, que la palabra que prediquemos como sembradores caiga en una buena tierra, Señor.
que haya una tierra limpia, una tierra preparada, vitaminada, Señor, bien atendida, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te ruego que pongas en nosotros el deseo, Señor, la voluntad de predicar tu palabra, Señor, de ganar almas, de dar fruto al 100%, Señor Jesús. Te ruego que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones, Padre. Obra en nosotros, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, en nuestras vidas, en todos aquellos que estén dispuestos, Señor, a hacer cambios en sus vidas, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, que nos dirijas, Padre, por el camino correcto, Padre. Que podamos dar frutos, Señor, agradable delante de ti, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga a cada una de las visitas en este día, Señor. Que tu semilla, Señor, caiga en buena tierra, que genere fruto, que genere fe, que genere ánimo, Señor. Usted sea quien les dé sabiduría, quien quite toda ceguera de nuestros corazones, quien nos muestre la luz del Evangelio, que podamos creer al Evangelio, que podamos ser salvos, Señor, que podamos cambiar nuestra manera de vivir, Señor, que seamos mejores cada día y que te agrademos a ti, Señor. Yo te ruego que envíes tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos transformes, que obres en nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor. Hermanos, pues ha sido un placer poder compartir pues lo que Dios ha puesto en mi vida. Le invito a que tome su asiento. Le invito a que reflexione durante esto en la semana. Algo que hemos aprendido últimamente es que la palabra de Dios no debe ser desechada, porque en algún momento se nos va a demandar lo que hemos recibido. Y yo le invito a que no tome esta palabra o esta pequeña enseñanza como algo a la ligera, sino que nos esforcemos en nuestra vida, que hagamos, como decía al principio, los frutos son acciones externas que demuestran lo que hay en nuestro corazón. Si usted tiene palabra de Dios en su corazón, en su vida se debe de ver reflejado, no en su mente solamente, ni en su forma de hablar, sino en nuestras acciones, en lo que hacemos, en cómo tratamos a las personas, en si estamos predicando la palabra. Amén. Mi deseo es que Dios le bendiga, hermano. Le doy muchas gracias por su atención. Ya estamos por despedirnos. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano Manuel Vega. Dios lo bendiga.